La revolución industrial, el punto de inflexión que cambió el mundo para siempre. En un abrir y cerrar de ojos, la humanidad dejó atrás siglos de tradiciones y se adentró en una era de innovación explosiva. Las máquinas reemplazaron a los músculos, los ferrocarriles conectaron continentes y la producción en masa transformó la forma en que vivimos y trabajamos. Una revolución que no solo moldeó la historia, sino que sentó las bases para el mundo moderno en el que nos encontramos hoy. Sean bienvenidos y esto es Historias para Contar. Contexto previo a la Revolución Industrial. Antes de la Revolución Industrial, el contexto socioeconómico y tecnológico era muy diferente al que conocemos en la actualidad. La sociedad se basaba principalmente en una economía agraria, donde la agricultura era la principal fuente de empleo y sustento para la mayoría de las personas. La producción agrícola se realizaba de manera tradicional, con métodos y herramientas rudimentarias que limitaban la productividad. Las técnicas de cultivo eran simples y dependían en gran medida de la mano de obra humana y animal. Los rendimientos eran bajos y sujetos a las fluctuaciones climáticas y otros factores impredecibles, lo que llevaba a una producción inestable y a menudo insuficiente para satisfacer las necesidades de una población creciente. Este contexto agrícola tenía importantes implicaciones sociales y económicas. La mayoría de las personas vivían en el campo y trabajaban en la agricultura, lo que generaba una gran dependencia de las condiciones naturales y limitaba las oportunidades de empleo y movilidad social. Además, la producción agrícola limitada no podía sostener una demanda creciente, lo que llevaba a crisis alimentarias periódicas y a altos niveles de pobreza y desigualdad. En términos tecnológicos, la sociedad dependía principalmente de la energía humana y animal, ya que no existían fuentes de energía ampliamente disponibles y utilizables a gran escala. El acceso a recursos naturales como el carbón y el hierro era limitado, lo que dificultaba el desarrollo de tecnologías más avanzadas. En resumen, antes de la Revolución Industrial, la sociedad se basaba en una economía agraria con una producción limitada. La dependencia de la agricultura y la falta de avances tecnológicos significativos contribuyeron a condiciones socioeconómicas precarias y a una sociedad con oportunidades limitadas. Causas de la Revolución Industrial. La Revolución Industrial fue impulsada por una combinación de diversos factores que se interrelacionaron y se fortalecieron mutuamente. A continuación, te dejo algunos de esos factores. Avances científicos y tecnológicos. Durante el siglo XVIII se produjeron importantes avances en campos como la física, la química y la ingeniería. La aplicación de estos conocimientos científicos en la invención y mejora de maquinaria y procesos industriales fue fundamental para impulsar la productividad y la eficiencia en la producción. Cambios demográficos. Hubo un importante crecimiento demográfico en Europa, especialmente en Gran Bretaña, que proporcionó una mano de obra abundante. La migración de las áreas rurales a las ciudades también condujo a la concentración de trabajadores en centros urbanos, lo que alimentó el crecimiento de las industrias. Acumulación de capital. El desarrollo del comercio colonial y la expansión del sistema financiero facilitaron la acumulación de capital necesario para financiar la inversión en maquinaria, fábricas y nuevas tecnologías. Los emprendedores y empresarios pudieron obtener fondos para sus proyectos industriales y ampliar sus operaciones. Revolución agrícola. Antes de la Revolución Industrial se produjo una serie de mejoras en la agricultura. La introducción de nuevas prácticas agrícolas como la rotación de cultivos y la selección de semillas aumentó la producción de alimentos y liberó a una parte de la población rural de la necesidad de trabajar en la agricultura, lo que proporcionó una mano de obra disponible para las industrias emergentes. Estos factores, combinados con otros como el acceso a recursos naturales, como el carbón y el hierro, el establecimiento de sistemas de transporte y comunicación eficientes y el surgimiento de una mentalidad emprendedora y favorable a la innovación, sentaron las bases para el surgimiento de la Revolución Industrial. Juntos, estos factores desencadenaron una transformación sin precedentes en la producción, la economía y la sociedad, marcando el comienzo de una nueva era de crecimiento económico y cambios significativos en la forma en que la humanidad vivía y trabajaba. La máquina de vapor y la mecanización. La máquina de vapor fue una invención revolucionaria durante la Revolución Industrial.
fue desarrollada por James Watt y tuvo un impacto significativo en la producción industrial. Esta máquina convertía la energía térmica del vapor en energía mecánica, lo que permitía realizar tareas que antes requerían una gran cantidad de mano de obra. La máquina de vapor impulsó la mecanización en varias industrias clave. En la industria textil, por ejemplo, se utilizaron máquinas de vapor para alimentar telares y otros dispositivos de hilado y tejido, acelerando la producción y mejorando la eficiencia. Esto llevó a un aumento masivo en la producción de textiles y a la creación de fábricas con maquinaria automatizada. En las industrias mineras, la máquina de vapor se utilizó para bombear agua de las minas y permitir una extracción de minerales más eficiente. Esto facilitó el acceso a recursos minerales, como el carbón y el mineral de hierro, necesarios para la producción industrial y la expansión de las industrias siderúrgicas. La mecanización de las industrias textiles, mineras y siderúrgicas transformó radicalmente la forma en que se realizaban estas actividades. La introducción de maquinaria automatizada redujo la dependencia de la mano de obra humana y animal, aumentó la productividad y permitió un crecimiento sin precedentes en la producción industrial. Esto a su vez generó una mayor demanda de recursos naturales y mano de obra, impulsando aún más el desarrollo económico durante la Revolución Industrial. Innovaciones tecnológicas. Durante la Revolución Industrial se produjeron varias innovaciones tecnológicas importantes que transformaron la producción y aumentaron la eficiencia de diferentes industrias. Estas incluyen la locomotora a vapor. La invención de la locomotora a vapor, desarrollada por George Stephenson y otros ingenieros, revolucionó el transporte. Las locomotoras a vapor permitieron el desplazamiento rápido y eficiente de personas y mercancías a través de ferrocarriles, lo que facilitó el comercio, la expansión de los mercados y la integración económica a nivel regional y nacional. La máquina de hilar. Antes de la Revolución Industrial, el hilado se realizaba manualmente con ruecas y usos. La introducción de la máquina de hilar, como el Spinning Jenny de James Hargreaves y el Spinning Mule de Samuel Crompton, permitió el hilado de gran escala. Estas máquinas podían hilar múltiples hilos a la vez, aumentando la producción textil y reduciendo la dependencia de la mano de obra manual. El telar mecánico. Como el telar de potencia inventado por Edmund Cartwright, automatizó el proceso de tejido. Estos telares podían tejer de manera más rápida y precisa que los telares manuales, lo que aumentó la producción textil y redujo los costos. Máquina de vapor portátil. Además de la máquina de vapor estacionaria utilizada en fábricas, se desarrollaron máquinas de vapor portátiles. Estas máquinas podían ser utilizadas en lugares remotos como minas y barcos, y brindaron una fuente de energía móvil y versátil. Estas innovaciones tecnológicas transformaron la producción y aumentaron la eficiencia de manera significativa, permitieron la producción a gran escala, aceleraron los procesos industriales y redujeron la dependencia de la mano de obra manual. Esto condujo a un aumento masivo en la productividad y en la capacidad de satisfacer la creciente demanda de bienes y servicios. Además, estas innovaciones sentaron las bases para futuros avances tecnológicos y sentaron las bases de la era industrial que conocemos hoy en día. Consecuencias sociales y económicas. La Revolución Industrial tuvo profundas consecuencias sociales y económicas que cambiaron radicalmente la sociedad y la estructura económica de la época. Urbanización y crecimiento de las ciudades. La Revolución Industrial provocó una migración masiva de personas del campo a las ciudades en busca de empleo en las fábricas y las industrias emergentes. Esto condujo a un rápido crecimiento urbano y a la formación de grandes centros urbanos industriales. Las ciudades se expandieron rápidamente, lo que llevó a la aparición de barrios superpoblados y a menudo insalubres, con viviendas precarias y falta de infraestructura básica. Condiciones laborales. La Revolución Industrial también trajo consigo condiciones laborales duras y explotadoras para la clase trabajadora. Los trabajadores, incluidos hombres, mujeres y niños, a menudo se encontraban en largas jornadas laborales de hasta 16 horas diarias en fábricas peligrosas. Las condiciones de trabajo eran insalubres, con exposición a sustancias tóxicas y maquinaria peligrosa, y los salarios eran bajos. Además, la falta de regulación laboral y la ausencia de derechos laborales adecuados contribuyeron a la explotación y la desigualdad. Aparición de la clase obrera. La Revolución Industrial también dio lugar a la aparición de una nueva clase social, la clase obrera industrial.
Los trabajadores industriales se unieron en busca de mejores condiciones laborales y salarios más justos, lo que llevó a la formación de sindicatos y al surgimiento del movimiento obrero. Estos movimientos buscaron proteger los derechos de los trabajadores y lucharon por mejoras en las condiciones laborales. Cambios en la estructura económica. La revolución industrial transformó la estructura económica al pasar de una economía agraria a una economía industrial. La producción en masa y la mecanización aumentaron la productividad y la eficiencia, impulsando el crecimiento económico y la acumulación de capital. El sistema de mercado se expandió, surgiendo nuevas formas de comercio y de organización empresarial. Se produjo una creciente división del trabajo, con una especialización de roles y ocupaciones. Cambios en la vida cotidiana y el comercio. La revolución industrial tuvo un impacto profundo en la vida cotidiana de las personas, generando cambios significativos en la alimentación, la vestimenta y el transporte. Alimentación. La revolución industrial trajo consigo mejoras en la producción agrícola y el acceso a alimentos. La introducción de nuevas técnicas agrícolas aumentó la productividad, lo que llevó a un suministro más abundante de alimentos. Además, los avances en el transporte, como los ferrocarriles, permitieron que los productos agrícolas frescos se distribuyeran más rápidamente y llegaran a áreas distintas. Esto resultó en una mayor variedad de alimentos disponibles y en una mejora en la dieta de las personas. Vestimenta. La mecanización en la industria textil permitió una producción en masa de telas y prendas de vestir. La invención de máquinas de hilar y telares mecánicos aceleró el proceso de fabricación, lo que condujo a una mayor disponibilidad y a una reducción en los costos de la ropa. La ropa comenzó a fabricarse en fábricas, reemplazando en gran medida la producción manual en los hogares. Esto llevó a la aparición de prendas estandarizadas y asequibles, lo que permitió a un mayor número de personas acceder a una vestimenta de calidad. Transporte. La revolución industrial revolucionó el transporte. La invención de la locomotora a vapor y el desarrollo de redes ferroviarias permitieron un transporte más rápido y eficiente de personas y mercancías. Las distancias se acortaron y se establecieron rutas de transporte más confiables. Además, el uso de barcos de vapor y el desarrollo de canales permitieron una expansión del comercio internacional, facilitando la conexión entre diferentes regiones y países. En cuanto al comercio, la revolución industrial impulsó un crecimiento masivo en este aspecto. La producción en masa y los avances en el transporte permitieron una mayor disponibilidad de bienes y una expansión del comercio a nivel nacional e internacional. Se establecieron rutas comerciales más eficientes, como las rutas marítimas y las redes ferroviarias, que facilitaron el intercambio de productos entre diferentes regiones. Esto llevó a un aumento en la diversidad de bienes disponibles, una mayor interconexión entre los mercados y una aceleración en el ritmo de comercio global. En resumen, la revolución industrial tuvo un impacto profundo en la vida cotidiana de las personas, afectando la alimentación, la vestimenta y el transporte. Además, impulsó un crecimiento sin precedentes en el comercio, transformando la forma en que las personas accedían a los bienes y conectaban con diferentes regiones del mundo. Impacto global. La revolución no se limitó solo a Inglaterra, sino que tuvo un impacto global, extendiéndose a otros países y continentes. Su influencia fue especialmente notable en Estados Unidos, Europa continental y Asia. A principios del siglo XIX, Estados Unidos experimentó su propia revolución industrial. La construcción de infraestructuras, como ferrocarriles y canales, y el descubrimiento de vastos recursos naturales, como el carbón y el petróleo, impulsaron el crecimiento económico y la industrialización en sectores como la manufactura, la minería y la agricultura. La industrialización en Estados Unidos llevó a la expansión de ciudades, el desarrollo de nuevas tecnologías y la aparición de grandes corporaciones industriales. Europa continental. La revolución industrial se extendió rápidamente a países como Alemania, Francia y Bélgica. Estos países aprovecharon la experiencia y los avances tecnológicos de Inglaterra para desarrollar sus propias industrias manufactureras y comerciales. La industrialización en Europa continental se centró en sectores como la producción de acero, maquinaria, textiles y químicos. Esto condujo al crecimiento de ciudades industriales y a una transformación en la estructura económica y social de estos países. Asia. A finales del siglo XIX y a principios del XX, la revolución industrial también tuvo un impacto en Asia. Japón fue uno de los países más destacados en este aspecto.
A través de reformas y la adopción de tecnología occidental, Japón logró una rápida industrialización en sectores como la producción de acero, textiles, maquinaria y electrónica. Este proceso de industrialización permitió que Japón se convirtiera en una potencia industrial y económica a nivel mundial. La revolución industrial fue un fenómeno transformador que cambió el curso de la historia. Con su explosión de innovación tecnológica, cambios sociales y desarrollo económico, dejó un legado que aún hoy nos impacta. Desde la invención de la máquina de vapor hasta la mecanización de industrias clave, esta revolución sentó las bases para la era moderna. La revolución industrial generó un mundo nuevo, impulsando la urbanización, el crecimiento económico y la interconexión global a través del comercio. Sin embargo, también trajo consigo desafíos, como condiciones laborales injustas y daños al medio ambiente. Hoy en día, nos encontramos en una nueva era de cambios y avances tecnológicos, y podemos reflexionar sobre el legado de la revolución industrial. Invito a todos a comentar y compartir sus perspectivas sobre la influencia en este periodo histórico y cómo ha moldeado nuestras sociedades actuales. ¿Qué impacto crees que ha tenido la revolución industrial en el mundo actual? ¿Cuáles son las lecciones que podemos aprender de este periodo de transformación? Comparte tus ideas y suscríbete para seguir explorando temas fascinantes como este. Mi nombre es Daniel y esto fue Historias para Contar.